Esta noche nos encontramos con el señor Humberto Arizmendi, que nos va a contar un poco acerca de su experiencia laboral. Queremos preguntarle inicialmente cómo fue el inicio de su carrera y, por ejemplo, cómo consiguió ese primer trabajo y cómo fue su primer día. Bien, sí, por allá en el año de 1966, cuando terminé mis estudios de bachillerato, por intermedio de un amigo que era magistrado en ese entonces del Tribunal Superior de Cartago, el doctor César Gutiérrez Candela, por intermedio de él me vinculé al juzgado cuarto penal municipal de esa ciudad como mensajero. El cargo era citador, pero es lo que normalmente se denomina como mensajero. Allí en ese cargo estuve hasta el año de 1969, cuando se presentó la contrarreforma judicial. Luego me vine a trabajar a Tuluá como oficial mayor del juzgado cuarto superior con el doctor Fernando Cruz Cronfli. De pronto ustedes lo pueden recordar a él, ha sido un escritor muy famoso aquí en el Valle y a nivel nacional ha ganado premios también de literatura muy reconocido. En Tuluá estuve desde el año 69 hasta el 71, cuando me regresé a Cartago como auxiliar de la Fiscalía de los Juzgados del Circuito. En esa época ya empecé a trabajar con la Procuraduría, pero se llamaba Fiscalía de los Juzgados del Circuito. Allí en ese cargo, como secretario de esa Fiscalía, estuve hasta el año 72, cuando ya vine a trabajar a Buga, a la Fiscalía Segunda del Tribunal Superior, con el doctor César Gutiérrez Candela, con quien inicialmente me había vinculado al Poder Judicial. Y bueno, quisiéramos saber en sí cómo fue ese proceso de empezar a trabajar, de no conocer nada acerca del tema y empezar a meterse pues, en el proyecto y todo. Fue muy satisfactorio llegar en esa época como mensajero, y para mí es satisfactorio porque pues, yo desconocía lo que era un despacho judicial, no tenía idea de lo que se podía ventilar en esos despachos. En esa época se trataban muchos homicidios, lesiones, toda clase de delitos que para nosotros era desconocido totalmente, pero se vincula uno y le gusta la investigación, la manera como se despierta en la intención de encontrar las causas no solo de los delitos de los responsables, sino lo que origina socialmente un delito. Entonces fue muy importante y benéfico para todos. ¿Y usted qué edad tenía cuando empezó a trabajar? Tenía 17 años, cuando yo empecé a trabajar en el Poder Judicial como citador tenía 17 años, y desde esa época seguí vinculado a la rama, no solo en Tuluá, luego cuando volví a Cartago, en Buga, todo el tiempo al servicio de la Procuraduría. Por intermedio de la Procuraduría, cuando cumplí los 25 años de servicio, nos condecoraron, nos dieron un botón dorado muy bonito, un reconocimiento muy benéfico para nosotros porque teníamos un incremento por ese reconocimiento. ¿Y cuando se empezó a trabajar, cuál era su sueldo? Cuando empecé a trabajar en el Poder Judicial, el sueldo eran 806 pesos, menos los descuentos líquidos no quedan sino como 750 pesos, pero para la época era pues un platal inmenso. Luego se fue incrementando el sueldo a medida que iba uno haciendo carrera dentro del mismo cargo, como escribiente, oficial mayor, como secretario de juzgado, luego como auxiliar de la Fiscalía, porque los cargos, los juzgados tenían diferentes niveles, juzgados municipales, juzgados de circuito, juzgados superiores. Entonces, a medida que se ubicaba uno en un cargo de esos, no solo iba escalando posiciones, sino que iba obteniendo mejor provecho. También me parece importante preguntarle cómo era su relación con sus compañeros de trabajo, con su jefe, si tenía subordinados o pues, en general. Dentro de los juzgados siempre tuve muy buena relación, gocé de mucha simpatía de todos, logré hasta tener mucha ascendencia en todo el distrito judicial, porque en esas condiciones logré que varios de mis hermanos
se vincularan también al Poder Judicial y dos de ellos lograron también pensionarse dentro de la rama judicial, pero yo ya me había vinculado directamente a la Procuraduría. Pero el compañerismo dentro de todo el distrito era muy bueno y lo apreciaban a uno porque no solo nos divertíamos, sino que aprendimos a tomar buen trago. ¿Y en qué se dirigía usted a su trabajo? ¿En qué transporte? Pues en Cartago pues todo era como más cercano, todo se encontraba como muy reducido. Yo me desplazaba en una bicicleta que era del mismo juzgado, porque yo no tenía ni bicicleta en esa época, pero era la bicicleta en que yo hacía las citaciones de todos los declarantes que tenían que asistir a los despachos, ¿no? Ya cuando nos trasladamos a Buga, en Buga también los despachos eran muy cerca de la casa, de modo que era a pie que se hacían los desplazamientos, y estando en Buga fue cuando ya logré la pensión. Y en cuestión de alimentación, ¿en dónde tomó usted su almuerzo? Pues en la casa, por la cercanía del despacho a la casa, y se trabajaba de 8 a 12 y de 2 a 6, tenía uno la oportunidad de hacer siesta un ratito. Otra pregunta. ¿Usted pertenecía a algún sindicato, a alguno de esos grupos? Sí, pues siempre uno ha sido como inquieto y batallador, y nos vinculamos desde el principio al Sonar Judicial, y cuando estábamos ya en la Procuraduría nos vinculamos al Sintraproan, que era el sindicato de la Procuraduría General. Allí logré hasta ser presidente de Sintraproan en el departamento del Valle, porque nos fusionamos los dos distritos, el de Cali y el de Buga, y se hizo una sola junta directiva, y yo quedé presidiendo esa junta directiva, porque el distrito judicial en este momento está dividido: el distrito judicial de Buga, que comprende Buga y todos los municipios hacia el norte, y el distrito judicial de Cali, que comprende Jamundí y los más cercanos de Cali. El resto todo pertenece al distrito de Buga. Bueno, y de todas las experiencias que tuvo, ¿cuál fue para usted la más satisfactoria? Dentro del Poder Judicial se elaboraba en forma agradable, había muy buen ambiente entre todos, y la disciplina de la justicia es muy, muy agradable, porque se buscaba, el propósito era hacer unas investigaciones precisas y buscar a los verdaderos responsables de unos hechos, y más que llegar allá era conocer cuáles eran las verdaderas causas que originaban esos delitos, por qué delinque la gente. Entonces eso lo lleva a uno a tener otras inquietudes, otras expectativas, a conocer más a fondo el problema nacional, y eso es muy importante. Y también quisiéramos saber cuál fue su peor experiencia, o sea, la que menos le gustó. Pues las experiencias normales a raíz de todo el problema judicial, que ahorita es más acentuado de pronto en la época en que yo me retiré hasta el 2005, no era como tan difícil como es ahorita, pero de todas las insinuaciones malintencionadas para tratar de favorecer a una u otra persona dentro del proceso, estas son actuaciones muy desagradables. Por fortuna logré capotearlas, porque dentro de la Procuraduría nosotros aportamos un concepto a la investigación, mas nosotros no, en Procuraduría nunca se tomaban decisiones que fueran a beneficiar a alguien, simplemente se aportaba un concepto. Quien tomaba la decisión era el juez, entonces ese era nuestro escudo para cuando venían a hacernos alguna insinuación, informarles de que nosotros no teníamos el poder decisorio que ellos buscaban. Otra cosa es, finalmente, ¿usted en qué cargo se jubiló? Cuando nosotros iniciamos el cargo de citador, luego yo estuve de escribiente, oficial mayor, fui secretario de juzgado superior, fui auxiliar de fiscalía de circuito, fui auxiliar de fiscalía de tribunal,
que luego se llamó, en la reforma del año 92, cuando se modificó la Constitución, entonces nosotros pasamos a pertenecer directamente a la Procuraduría, pero ya con el nombre de Procuraduría. En ese mismo interregno que iba estudiando me vinculé a la Unidad Central del Valle en Tuluá, allí inicié mi carrera de Derecho y terminé pensionándome como auxiliar judicial grado 11 de la Procuraduría, número 76 de Buga. Qué buena memoria. Bueno, finalmente tenemos dos preguntas, que es primero, desde su punto de vista, ¿usted considera que antes era más fácil conseguir trabajo o ahora y por qué? Yo pienso que anteriormente era más fácil vincularse a algún cargo porque no existían esos compadrazgos, esos intereses políticos que se tienen ahora. Si no estás vinculado con algún directorio político, es muy difícil encontrar un cargo. Anteriormente era más fácil porque se vinculaba por capacidades, ¿no? Por interés, por ganas, y en ese mismo interés la gente iba escalando las posiciones porque iba demostrando interés en el cargo. Ahorita es todo lo contrario, hay que servirle a determinado político para estar en determinado cargo, así sirva o no sirva para nada. Y buscar ahorita una pensión de jubilación actualmente es mucho más difícil porque no solo el gobierno intenta siempre eliminar ese aspecto de la pensión incrementando la edad o incrementando las semanas de cotización, sino que anteriormente se cumplía la edad de 55 años si eran hombres, 50 mujeres y 20 años de servicio. Entonces había que tener los dos requisitos. Y la forma de liquidar era normal. Ahorita se buscan una cantidad de triquiñuelas. Yo creo que ustedes los han podido ver en los congresistas, buscan una cantidad de argumentos para incrementar su pensión en forma indebida, que es lo que ahorita hizo la Corte Constitucional en señalar un tope de 25 salarios mínimos para la pensión más alta. Entonces se elimina de esa manera esas desproporciones y esas exigencias horrorosas, digámoslo así, donde ellos fácilmente adquieren una pensión mientras los demás que están buscando una pensión de salario mínimo les cuesta hacer cola y valerse de no sé qué tantas cosas para poder obtener la pensión. Finalmente, quisiéramos pedirle un consejo para aquellas personas que van a iniciar su vida laboral. Yo pienso que lo más importante es amar el trabajo. Si se vincula como profesional, querer su profesión, hacerla lucir, no de pronto salir como unos profesionales del montón, así como de salir por salir, no, querer su profesión, hacerla valer y tener siempre como conciencia de que el día de hoy es un poquito menos que el de mañana. Mañana tenemos que aprender más porque la misma vida nos va dando una experiencia, el mismo desempeño del cargo o de la función o de la profesión nos da para superarnos todos los días más y ser mejor que los demás, siempre buscando hacia arriba, no quedarnos estancados. Aquí nos vamos a ganar 1 millón, 2 millones de pesos, 3 millones y aquí nos vamos a quedar. No, mañana vamos a ganarnos 4, pero porque nosotros vamos a poner todo el empeño, trabajar siempre con honestidad, siempre con pulcritud y queriendo siempre la labor que se hace. Bueno, muchísimas gracias, don Humberto. Y finalmente le queremos preguntar, ¿se autoriza que este video sea reproducido de pronto en una red social y en las instalaciones de la universidad? Si les sirve para alguna cosa la información, con mucho gusto, no hay ningún inconveniente. Bueno, muchísimas gracias. Estamos para servirle.